Ministerio Bendiciendo a las Naciones, Londres, Inglaterra. Escríbanos a pastores@mbnru.com. La canción se titula La niña de tus ojos. Amén, la niña de tus ojos. El Señor me ha mimado y me ha tratado como la niña de sus ojos. Por eso le quiero dedicar esta canción. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Tú me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y tú me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Tú me diste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí, Señor, cuando nadie me amó. Y tú me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y tú me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Tú me amaste a mí y tú me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más, y te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y tú me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, tú me amaste a mí. Aleluya. Excelente. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad que sí? Aleluya. Wow. ¿Sabe que me paré ahorita acá mientras estaba pensando invitar a Susi y sentía un amor tan especial en este lugar? A veces necesito fuerzas de Dios y las necesito dentro y fuera, físicamente. A veces siento cansancio en las piernas y dice, Señor, he caminado mucho. Es todo el trajín del año, no hemos tenido vacaciones, pero me paré ahí y sentí una presencia de Dios maravillosa. Y yo quiero que la iglesia sienta esa presencia del amor de Dios. Ay, hermanos, si no tenemos el amor de Dios, somos secos, ¿verdad? Como algo que suena, pero
sin nada, ¿verdad? Necesitamos esa presencia de Dios. Dile, Señor, yo necesito tu presencia. Yo necesito tu amor. Tú eres el todo, Señor. Necesito, Señor, tu presencia dentro de mí, Señor, dentro de mi corazón, dentro de mi ser, dentro de todo mi cuerpo. Porque, Señor, tu palabra dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Y yo necesito, Señor, tu presencia, Señor, habitada, Señor, en todo lugar de mi ser, de mi alma, aún de mi alrededor. Necesito, Señor, sentir tu presencia, tu amor. Fue sencillamente extraordinario el domingo pasado que ministrábamos en España. Habían unos varones que estuve ministrando después de la prédica y les decía, yo quiero que ustedes sientan lo que yo estoy sintiendo. Y cuando yo hablaba de unos mantos, yo les decía, levanten las manos y sienta. Mi intención era que literalmente sintieran esos mantos que estaban descendiendo de la santa morada de Dios en la yema de sus manos. ¡Wow! Eso fue tremendo. Usted y yo necesitamos establecer un vínculo especial con el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos ese vínculo, y la única manera de que usted y yo tengamos ese vínculo, hay gente que me dice, pastor, yo no siento nada. Pues ¿qué va a sentir? Muchas veces usted no está, muchas veces, no siempre, muchas veces usted no está como Dios quisiera que estuviera. Pero si hay una cosa interesante que Dios quiere que nosotros como iglesia vivamos, es que vivamos la realidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no se limita solamente a mantos, a ver cosas, visiones y a ver cosas, no. Es mucho más profundo que eso, sino que hay momentos especiales donde yo a veces no me quiero levantar del lugar donde yo estoy adorando a Dios en mi intimidad. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es tanta la presencia de Dios ahí manifestada que usted no quiere irse. Y yo siento ese amor especial sobre el ministerio, sobre la iglesia, queridos hermanos. Un amor que nos levanta, un amor que nos sostiene, un amor que nos mantiene. ¿Ya? Yo creo en eso. El mismo amor con el cual el Señor ha amado a los padres de Susi, que están en España recibiendo ese mismo amor allí en este continente. Y que los guarda, que los protege y que los volverá a traer. ¿Ya llegaron a España? No. Mañana llegan a España. Amén, amén. Y es eso, queridos hermanos, que usted y yo tengamos una experiencia. Mire, abra su Biblia, por favor. Ay, Dios. Vaya al libro de Judas, por favor. Dígame cuando lo tenga. La epístola de San Judas, el apóstol, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Tu presencia en este lugar, Señor, la anhelo siempre, Señor. De la forma como tú me estás ministrando ahora mismo, Señor, quisiera cada 8 días pararme en este púlpito con temor y temblor, con respeto y admiración a ti, oh Señor. Quisiera sentir lo que estoy sintiendo ahora mismo en este mismo, Señor, lugar. Anhelo tu presencia. Anhelo, Señor, que como alguna vez me dijiste que este lugar era santo y que necesitaba, Señor, quitarme mis sandalias. Anhelo escuchar esa misma voz diciéndome exactamente lo mismo, Señor. Que este lugar es santísimo y que merece respeto, Señor. Digan amén si tienen Judas. No hay problema de capítulos porque solamente hay uno. ¿Verdad que sí? Muy bien. Fíjese usted en el versículo 17. Dice la Santa Escritura de Dios: pero vosotros, amados,
tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando ¿cómo? ¡Wow! Solamente ese pedacito a mí me llena. Hay gente que ora, pero no oran en el Espíritu Santo. Quieren solamente orar, decir unas cuantas palabras. Pero aquí está hablando la palabra, ¿ya?, de que usted y yo tenemos que edificarnos sobre la fe que el apóstol llama es santísima. Está haciendo un énfasis en la calidad de fe que usted y yo como cristianos necesitamos mantener. Tu fe necesita que ser santísima. Dígale al que tiene al lado: tu fe necesita ser santísima. El énfasis que está poniendo el apóstol a esa fe que usted y yo necesitamos tener, tiene que ser una fe especial. Ojo, no estoy hablando de la magnitud de la fe, estoy hablando de que tiene que ser algo sencillamente extraordinaria, especial. No siempre, por ejemplo, para que usted me pueda entender, una iglesia grande, una mega iglesia, una iglesia que tiene 2,000, 4,000 miembros, no quiere decir que sea una buena iglesia, ¿o sí? Pasa lo mismo con la fe. Claro, si tenemos mucha fe, caramba, ¿qué no ocurriría? Pero es la esencia de la fe, es más bien la excelencia de la misma. Por eso, y recuerdo ahora lo que Pablo nos dijo en Israel, sacó de las hojas de un árbol, a ver si me acuerdo bien, sí, yo me acuerdo que estuvimos en un árbol, cerca de un árbol, él cogió unas hojas, parecen unas hojitas como son las habichuelas o las arvejas, ¿ya? Y él las abrió y entonces se puso en la mano unas semillitas pequeñas, ¿ya?, como algarrobas. Se puso, eran como de color marrón, ¿se acuerda, John? Eso es. Y se acuerda que él mostró y nos preguntó a todos: ¿ustedes saben qué es esto? ¿Se acuerda que Jesús dijo que si tuviéramos fe como... y nos mostró el granito diminuto? Y Jesús nos enseñaba ahí, o nos enseña en su palabra, que si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, ¿qué pasaría? Entonces fíjese, si tuviéramos fe como un granito de mostaza y le pudiéramos decir a una montaña: muévate, ¿ya? Imagínese si tu fe o mi fe fuera como un grano de frijol. Tremendo. Y aquí está hablando de que nuestra fe necesita ser santísima. O sea, le está poniendo énfasis no a la grandeza de nuestra fe, sino a la calidad de nuestra fe. Obviamente, a medida que va creciendo, se va haciendo más, ¿verdad? Es increíble, pero además me llama poderosamente la atención. Sigamos leyendo, queridos hermanos, que dice en el mismo versículo 20: orando
en el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que se puede orar sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien interesante. Dice, conservaos, versículo 21, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Habla de una conservación, de mantenernos en el amor de Dios. Fíjese usted cómo se va edificando ese edificio espiritual en nuestra vida. Dice, dejemos a los sensuales, dejemos a los que dividen, dejémoslos a un parte, no hablemos de eso, ¿ya? Vamos a concentrarnos más bien en lo que edifica. Amén. Entonces fíjese en el 20, en su Biblia. Dice que nosotros necesitamos edificarnos sobre nuestra misma fe, que es santísima. Ya, ahí tenemos la primera plataforma del edificio. Ya, lo tenemos en construcción. Para levantar ese templo del Espíritu Santo agradable a Dios, usted y yo necesitamos poner una plataforma. Esa plataforma es la edificación. ¿Cuál edificación? A través de la fe. Ese es el adobe, o ese es el ladrillo, como quiera ponerlo. Es a través de la fe que nosotros nos edificamos. Pero ¿qué más le da sustancia o posición para que eso que se va levantando espiritualmente en nuestra vida permanezca fuerte sobre la peña que Jesús y no se caiga cuando llega un viento fuerte? Dice ahí la oración en el Espíritu Santo. Fe, orar, elementos importantes en la vida de un cristiano. Si usted no tiene fe, yo le pido, querido amigo o amiga o hermano, si usted no tiene fe, usted necesita tener un reencuentro con el Señor. Un cristiano necesita tener fe. Algo de fe. Cuando a mí un cristiano me dice, pastor, yo ya no tengo fe, yo digo, este hermano está en graves problemas. Pero fíjese usted que dice orando, pero no cualquier clase de oración. Dice en el Espíritu Santo. ¿Por qué usted y yo necesitamos orar en el Espíritu Santo? Porque usted y yo necesitamos sentir la presencia de Dios, que exteriormente se refleja a veces cuando yo ministro en que Dios desea mandar y así me usa, mandando mandos, y que la gente lo siente, que llegó aquí sobre su cabeza, que los puso sobre sus hombros, algunos a veces con flecos, otros sin flecos, otros derramando gotas de aceite. Yo, wow, Señor, ¿para qué tanta cosa? Y una de las razones, queridos hermanos, es esa, que a veces oramos, pero no oramos conforme el Señor quiere que usted y yo oremos. En la oración, usted tiene que incluir al Espíritu Santo. Es que estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos en la época de Él. Él, el Espíritu Santo. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo, que Él iba a regresar, que era necesario que Él regresara al Padre, pero que no nos iba a abandonar, que Él iba a enviar en su lugar al Espíritu Santo, el gran Consolador. Y usted y yo necesitamos orar en el Espíritu Santo. Yo le invito a iglesia que lo haga, no solamente aquí en la iglesia, sino allá en su casa, en su alcoba, encerrado o encerrada en cuatro paredes, en su devocional. Por favor, no pierda el tiempo. Ora en el Espíritu Santo. Ora.
en el Espíritu Santo. Y ora en el Espíritu Santo es para eso, para tener una cercanía especial con Él. No necesariamente para tener una experiencia exterior de sentir un manto. No, eso es parte, pero no lo primero. Lo primero es mi relación con el Señor. Y es muy importante, ¿sabe por qué? Porque eso refresca. Porque eso trae una fragancia a tu vida. Yo me siento cansado a veces. A veces no solamente físico, emocionalmente, cuando pasan lo que hemos pasado. Digo, wow, Señor, y si yo sufro así tan poquito, ¿cómo serás tú allá sentado por la iglesia? Yo, wow, yo necesito que me refresques, que renueve mis fuerzas. Yo no sé usted, pero yo necesito eso. Yo necesito la presencia del Espíritu Santo. Y yo necesito orar, como dice la Escritura acá, orando en el Espíritu Santo. Entonces mire usted la estructura. Vamos, ¿cómo nos edificamos? Con la fe, que es supremamente importante. Otra, orando. La otra plataforma es orar en el Espíritu Santo. Amén. Ahora fíjese usted que dice que usted y yo seremos conservados en el amor de Dios. ¿Ya? Conservándonos en el amor de Dios. Y a la vez, es que es increíble. Yo no sé si usted lo ve, pero yo estoy viendo una estructura que se va levantando, un edificio espiritual en la vida del cristiano que cree esta palabra. Wow, Señor, usted me está diciendo acá que esto está bien interesante, que para yo edificarme necesito activar esa fe y que necesito orar, pero no cualquier oración, sino orar en el Espíritu Santo. Pasa exactamente lo mismo cuando usted lee la palabra de Dios. Por favor, no lea la palabra de Dios por leerla, porque no va a encontrar nada, se va a dormir. El cansancio de todo el trajín. Si usted se levanta a las 5 de la mañana porque se va a trabajar a las 6 para tratar de leer la Biblia y usted no invita al Espíritu Santo en su devocional, lo más probable es que se duerma otra vez. Y si no lo va a hacer por la mañana, sino por la tarde, porque va a tener más tiempo, el cansancio te va a hacer dormir más. Invita al Espíritu Santo, haga la prueba. Y al Espíritu Santo te invito, te pido, con todo respeto, que me guíe en este devocional. Para leer la palabra necesitamos la guía del Espíritu Santo. Y para orar en el Espíritu Santo. Es supremamente importante para permitir que la obra de la palabra haga algo en nosotros. Y eso nos va a dar otro fundamento, queridos hermanos, y es conservarnos en el amor de Dios. Eso, la fe, el orar en el Espíritu Santo, va a abrir una ventana dentro de ese edificio o otra nueva plataforma o un nuevo escalón, que es conservarnos en el amor de Dios. Claro, es que es lógico. Si yo tengo una relación íntima con el Espíritu Santo, con el Señor, con mi papá Dios, constante con Él, hombre, ¿qué es lo que tiene Él? ¿Cuál es la esencia de Él? El amor. Entonces ese amor va a ser derramado en este vaso que es incompleto, que necesita del amor de Dios, y de esa manera yo voy a poder irradiar amor a las personas que me rodean. Por eso ahí dice, edificándonos, ¿qué? En el amor con Cristo. Y sabe, queridos hermanos, ayer yo me gocé en ese estadio. Yo me gozaba, yo me quería ir para donde estaba el grupo, pero por mi madre y tal nos quedamos ahí porque estaba haciendo calorcito.
Pero se sentía una presencia de Dios en ese lugar. Tremenda. Unas canciones que tocaron fibras de mi alma, que nunca la habías escuchado yo. Yo, wow, esta canción nunca la he escuchado. Pero me llevaron a levantar los brazos, a olvidarme que estaba en el estadio y de verdad pensé que estaba en una catedral de verdad, alabando y adorando al Señor. Y cuando vieron momentos de clamor a Dios, cuando clamábamos todos ahí orando en el Señor, también sentí la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Wow. Mire, yo sé que ustedes a lo mejor no sienten esto, queridos hermanos. Y para decir, el pastor está ahí demasiado, está hablando demasiado. Pero es que yo he estado ahí. Ahí cerca donde nosotros nos sentamos he estado yo transmitiendo partidos. He estado con periodistas. Con ese estadio lleno, ahí he estado yo. Y sé lo que es la emoción del deporte, la emoción de un gol. ¡Gol! Pero ayer, cuando levantaba las manos en ese lugar, idolatrado por los hombres, y mis pies pisando esas gradas, yo decía, wow, sentía algo especial que el Señor estaba derramando a través de ese lugar para esta ciudad. Pero hubo algo que solamente lo puedo entender, es porque lo he experimentado en el pasado, no sé cómo explicarlo, que las fibras de mi alma fueron tocadas por el Espíritu Santo cuando orábamos por esta ciudad y esta nación. Déjeme decirle, yo creo que Dios tiene planes grandes con esta ciudad todavía. Y no es una frase de cajón, no. Yo creo que Dios quiere usarnos, queridos hermanos. Yo no sé si usted está dispuesto. Mire las hermanas que fueron a Santander, varias de ellas pastor en el pasado, pero Dios me podrá usar a mí. Sí, hermanita, Dios puede usarte. Tú tienes dones. Busquémosle en espíritu y en verdad. Hay un hermano que estuvo aquí con nosotros hace poco, bueno, relativamente poco, Marcos, ¿se acuerdan el portugués? Sí. Él estuvo conmigo, lo conocí en Sudáfrica. Nos ayudó cuando estuvimos allá en el Mundial. Él salió de un colegio bíblico, del Spurgeon College, y ahí realmente fue donde lo conocí. Aunque una vez fuimos a Portsmouth, creo que eso fue después o antes, pero no hubo contacto. Y resulta que dentro de las cosas de Dios, él vivía aquí cerca. Y le pregunto, ¿y usted dónde vive? Me dice, en Canning Town, en Newham. Yo, sí, acá. Y fue así como llegó acá. ¿Ya? Primero, a lo mejor me está escuchando allá en Toronto, no sé, o me está viendo. Él es de familia judía, su papá judío. Y yo recuerdo que él en Sudáfrica dijo una frase así como que no le importaba al pueblo judío. Algo así, más o menos, ¿no? Como que se desmarcaba ¿no? Y yo lo miré y dije, si el papá es judío, wow. Comencé a bendecirlo y comencé a hablarle de Israel. ¿Cómo que no me interesa? Si tienes propia sangre judía, tiene que interesarle, si es un hijo de Dios, interesarle el pueblo que ama a Dios. Y así, y comenzó a venir acá, y acá se dio cuenta de que nosotros íbamos a Israel, que nosotros amábamos a Israel, que orábamos por la paz de Jerusalén. Y eso como que comenzó a llegarle. Y aquí fue ministrado porque a pesar de ser un extraordinario colegio, él me dice, pastora, es aquí donde yo he tenido experiencias con el Espíritu Santo. No allá en su colegio, que es muy bueno. Wow. Bueno, resulta que en medio de esas idas y venidas, él quiso congregarse, quiso servir aquí en la iglesia. Después resultó por la mañana, la esposa no habla español, estuvo un tiempito por la mañana. Bueno, yo estaba confuso con las ideas. Y una vez me dijo, yo quiero servir con usted, pastor, yo quiero que
que usted me dé espacio para servir. Yo encantado, entonces le dije, claro, aquí hay espacio para servir al Señor, no hay ningún problema, Marcos, tú tienes una excelente preparación. Le dije, listo, comencemos. ¿Qué tal una iglesia de habla portuguesa? Ya tiene el título de pastor, ¿no? Entonces comencemos con una célula en su casa. Decía, no. ¿Y por qué no? Dice, después me dice, no, es que hay muchas iglesias portuguesas en Londres. Yo, ¿cómo así? Bueno, entonces la cosa estaba así. Le dije, no, Señor, hay que orar por Marcos. Ya tiene su estudio, ya está preparado, pero necesita dirección. Pasaron los meses y se desapareció Marcos. Cuando resultó en Israel, ayudando allá en una iglesia mesiánica judía. Yo, wow, gloria a Dios. Y allá estuvo por un tiempo. Después regresó. Se volvió a desaparecer Marcos. Ahora está de pastor en Toronto. Y con su familia. Wow. Y cuando él me decía esas cosas, yo le decía a Marcos, esa iglesia, porque él me hablaba un poco yo creo que esa iglesia necesita hombres preparados como tú. Pero allá está. Y este fin de semana están celebrando 25 años de vida de la iglesia Bautista de Toronto. Interesante, queridos hermanos. Cuando uno está dispuesto a servir a Dios, cuando uno está dispuesto a que Dios lo utilice a uno, cuando uno está dispuesto, queridos hermanos, a que esto que habla Judas sea parte integral, viva en nuestra vida, yo creo que cosas pasan. Una de las cosas que Dios menos quiere, y por eso me impresionó el Día Mundial de la Oración ayer, o el Día Nacional de Oración en Wembley, la cantidad de cristianos serios que estaban ahí, que deseaban un cambio por la ciudad, y los veía llorar y los veía clamar ahí de una manera extraordinaria. Erwin tocó el chofá. ¿Sí lo escucharon? Y después un pastor que estaba cerca se acercó y le dijo que fuera a tocar el chofar en su iglesia hoy. Así que más trabajo para Erwin por la noche. Tremendo. Y entonces nos íbamos a venir cuando, yo, ¿qué pasa? Un helicóptero. No, eran dos señoras inglesas, típicas inglesas, bien inglesas. Usted sabe que los ingleses, así como Craig, los ingleses son así bien, ¿no? Serios y suavecitos, ¿no? Así todos ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, el inglés no es como nosotros que somos expresivos, ¿no? Miré, y las miré, era que estaban hablando en lenguas. Yo pensé que era un helicóptero que estaba por ahí. Yo, wow. Cuando dice una de ellas, el Señor dice esto. Entonces cuando comenzó la música otra vez para despedir, yo, ¿qué dice? Y me le acercaba. Oiga, me dio una palabra ahí tremenda. Sin conocernos. Y habló del chofar, habló de la autoridad del chofar. Y dije, no. ¿Sabe qué? No le escucho todo, pero mándamelo por correo. Y se quedó mirándonos la señora. Y quedó impresionada con el toque del chofar también. Increíble. Tenemos que ponerle cuidado a esas palabras. Eran hermanas que estaban orando en ese lugar y que no fueron solamente a ver el estadio. Lindo ese estadio. En ese estadio, en todo el mundo lo admiran por su historia. Esta ciudad, pongámoslo así, es una de las niñas mimadas de escenarios de esta ciudad y de esta nación. Y usted se imagina yo estar ahí parado, bendiciendo al Rey de Reyes, adorando al Señor. Ay, hermano. No, es una belleza. Eso es algo extraordinario. Eso no podrá, podrá ocurrir, pero se demorarán algunos años para hacer algo parecido. Es tremendo.
Orar en el Espíritu Santo. Repita conmigo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, queridos hermanos, como decía ahí, hablábamos al principio, ¿verdad? Que habían burladores, que habían personas, ¿verdad? Que usan la iglesia, que ¿sí esto? Ya, a mí no me gusta concentrarme mucho en eso. Es mejor edificar a la iglesia. Pero ¿sabe qué, queridos hermanos? Hay muchas personas así falsas que no solamente se paran en los púlpitos, viven también sentados. Predicadores y no predicadores. Y a veces se levantan. Mire, yo me emocioné mucho el domingo en Santander cuando le dije a las hermanas mientras estaba ministrando, yo podía ministrar solo, no con mi esposa. Pero yo sentí, hemos traído un grupo ministerial. Y así, con respeto y admiración, le digo a las hermanas, y así oré, Señor, este grupo ministerial tú nos lo has dado para llevarlo a España. Entonces les dije, bueno, hermanas, vamos a prepararnos, vamos a ministrar, todos. Y salieron las hermanas a ministrar y a orar por las personas. ¡Wow! Y yo veía cómo eran ministradas, unas lloraban, otras abrazaban, otras se caían. Yo, ¡wow! ¡Qué lindo! Maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo el Señor les usó? ¿Sabe por qué fue eso? Porque nos preparamos. Porque le dimos la gloria a Dios. Porque quisimos hacerlo en el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa, queridos hermanos? Es que hoy en día estamos en la era del Espíritu Santo y no le damos importancia a ello. Por eso oramos muchas veces sin la presencia del Espíritu Santo. Y hay ejemplos en la Biblia. Le voy a dar un ejemplo. Vaya usted al libro de los Hechos, por favor, abra su Biblia. Hay personas que les gusta hacer esto. Lo que está haciendo el pastor ahora, hay gente que le gusta salir a predicar sin la presencia del Espíritu Santo. Hay gente que le gusta orar sin la presencia del Espíritu Santo. Incluso hay gente que le gusta leer sin la presencia del Espíritu Santo. Le dije el libro de los Hechos, ¿verdad? Ok. Mire usted. Permítame, yo lo busco. Vaya al capítulo 19. Por favor, fíjese en el versículo 13. Y comience a leer ahí, desde el 13 al 16. Dice, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, y fíjese usted que hasta nombraban a Jesús, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Reconocían a Pablo como predicador de Jesús. Increíble, así los hay hoy en día. Así los hay hoy en día. Y dice que dentro de ellos habían 7 hijos de un tal Esceva, nada menos ni nada más que un judío, y que era jefe de los sacerdotes. Los teólogos no se ponen de acuerdo si era un verdadero sacerdote o era uno que se hacía pasar por sacerdote. Como hoy. A veces la gente no sabe quién es pastor y quién sí es pastor. Hoy en día hay gente que no sabe quién es profeta y quién sí es profeta. Hoy en día hay gente que no sabe quién es apóstol y quién sí es apóstol. Así pasaban los tiempos del libro de los Hechos. Y mire usted, querido hermano, lo que dice. Jefe de los sacerdotes que hacían esto. Imagínense, estos hombres tenían la experiencia de vivir en una casa sacerdotal. ¡Wow! Ellos escuchaban, ellos veían. Y dice la Escritura que los hijos de este hombre, mire usted, hacían eso. Invocaban el nombre del Señor Jesús. ¡Wow! Pero ¿qué ocurre cuando usted ora e invoca el nombre de Jesús? Cuando usted lee la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo. Mire usted,
Mire usted, por eso es tan importante el conocimiento conjugado con la presencia del Espíritu Santo. Mire usted, dice aquí, que respondiendo el espíritu malo, ¿qué decía? Bárbaro. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿qué hacía? Saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un hombre, ¿contra cuántos? Bárbaro. Invocaban el nombre de Jesús. El que predica Pablo, como para hacer más énfasis, mire que tengo autoridad. No Jesús el de la esquina, no Jesús mi amigo, no, Jesús el que predica Pablo. ¿Y le hacían caso? Interesante, queridos hermanos. ¿Tienes problemas en tu vida? ¿No se solucionan tus problemas? ¿Hay necesidad en ti? ¿Hay crisis? ¿Qué te hace falta? Esta mañana yo leí un texto que dice el Señor ahí que Él nunca va a abandonar a los hijos de Dios y que aún en tiempos de crisis nunca los dejará pasar hambre. Dice que siempre los saciará. Yo le creo a Dios. Pero ¿cómo es tu relación con Él? ¿Como los hijos de Seba, de este sumo sacerdote o de este jefe de sacerdotes? ¿Cómo es? ¿Tú también nombras a Jesús? ¿Tienes autoridad para nombrar a Jesús? Cuando tú dices en el nombre de Jesús, hay una autoridad respaldada por Dios para que esos espíritus, para que esos problemas, para que esas necesidades. ¿Con qué autoridad tú nombras el nombre de Jesús? ¿Con tu autoridad? ¿A punta de gritos? ¿Secándose la garganta? Es bien interesante. Por eso Judas, vuelva a Judas, por favor. Y ya terminamos con esta. Por eso Judas, ¿Judas qué? ¿Qué capítulo es ese? ¿Cuántos hay? Ok, por eso Judas está diciendo al final del versículo 20, fíjese en él, orando en el Espíritu Santo. Ya les hablaba de la plataforma, la fe, la edificación. Orar en el Espíritu nos lleva a conservarnos en el amor y a esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En otras palabras, lo que está diciendo ahí, eso último que dije, es para mantenernos ahí, en el camino, ahí donde está, el camino de la carrera que nos conduce a la vida eterna. Eso nos mantiene para seguir adelante. Para tener, ¿se acuerda? La paciencia, la constancia para llegar a la meta final. Pero tiene que haber una relación especial con el Señor. Dice, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y ahí entonces, queridos hermanos, cuando tú te fortaleces de esa manera y pones esas plataformas espirituales en tu vivir diario con el Señor, entonces eso te va a dar autoridad, más allá que el puesto que tengas. Hay pastores que son pastores pero no tienen autoridad. Tienen el título, pero no son respaldados por una autoridad, por una presencia de Dios. Y entonces, cuando tú
pones estas plataformas en tu edificio espiritual, mire usted el versículo 22, usted va a tener autoridad espiritual para que cuando se encuentren aquellos que dudan, tú puedas. Cuando te encuentras tu compañero en el trabajo perdido en el vicio, en las borracheras, en la droga, cuya alma va en dirección al infierno, ahí con esa plataforma espiritual, tu hermano y hermana va a tener autoridad. ¿Para qué? Para que seas usado por Dios para salvar a esas personas. ¿No es lo que dice ahí Judas? ¿Qué dice ahí? A otros salvad. Yo le pregunto a usted que dice que tú lees la Biblia diaria. Yo te pregunto, querido hermano y hermana, que dice que oras y que tiene una relación con Dios, ¿a cuánto le has predicado esta semana? ¿Alguien me dice? ¿Cuántos se han salvado? ¿Alguien me puede decir, dar un testimonio acá? Yo le entrego el micrófono. Porque eso valdría eso la predicación. Los que oran, ¿dónde están los que oran? ¿Dónde están los que estudian la palabra? Están salvando. Ahí Judas está diciendo, a los que dudan, convencedlos. Y a otros, y entonces, ¿cierto que estamos atrasados en la tarea? Dios, Señor, perdóname. Perdona a la iglesia. Nos ha dado una comisión. Pero mire usted cuántas horas el varón se queda en la televisión. El cristiano. ¿Cuántas horas le está dando al Facebook? A las redes sociales. ¿Cuántos están en el teléfono? Ahí sonó. Pero ¿a cuántos tú has podido bendecir literalmente esta semana a través de la salvación? Ese es un reto, queridos hermanos. Tremendo reto. Es una tremenda tarea que el Señor nos ha dejado, cumplir la gran comisión. Es una gran responsabilidad y es para la iglesia, para toditos. Es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Terminemos el texto y nos vamos a casita. ¿Qué dice ahí? Arrebatándolos ¿de dónde? Y de otros tened que con temor. Mire usted lo que dice ahí. Mire usted, mire. Ese Judas tenía una manera de escribir increíble. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Oh no, hoy en día. No. Yo encuentro cristianos que me dicen, pastor, yo veo y llevan una vida como, usted dice, wow, y usted los ve y, wow, qué persona como ha madurado y mira qué buen cristiano, y la Biblia aquí debajo y siempre está hablando de Dios. Pero ven a una persona ahí tirada en el piso y no hacen las veces de samaritano, mano. Yo me rasco la cabeza, mano. O si ven a una lesbiana o a un homosexual, comienzan a mirarlos, hijos del infierno. ¿Qué está diciendo Judas ahí? ¿Usted arrebata personas así del infierno? A un pecador, usted lo arrebata así, odiándolo, mirándolo así feo. Tremendo. ¿Cierto que es un reto? Esto es un reto, mano. Para mí es un reto esto. Es tremenda la palabra, mano. Es increíble. Hay tantas cosas por hacer, querida iglesia.
Tantas cosas que Dios nos está llamando a hacer en estos tiempos de crisis, que usted y yo como pebeteros nos levantemos y seamos la antorcha que dice el apóstol Pedro que seamos, que alumbramos de verdad. Yo sigo con el cuento, yo todavía sigo en los Olímpicos, ¿ya? Pero es eso. Hay tanta necesidad, pero Judas aquí nos está dando a nosotros tremendo. Por algo en mi Biblia titula estos pasajes que hemos leído amonestaciones y exhortaciones. Mire usted, ¿ya? De otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay gente que a mí me dice cada rato: no, pastor, yo allá no voy porque no me quiero contaminar. O sea que traspasaron la ropa, ya llegaron hasta el corazón de la persona. Eso también lo odian. El alma de esa persona la odian. ¿Usted cree que Jesús haría lo mismo? ¿Qué hizo con Mateo, ese ladrón? Era un cobrador de impuestos, ¿cierto? Entró a su casa, comió con él, lo llamó. Por eso los líderes religiosos decían a Jesús, lo criticaban porque él se sentaba con pecadores y comía con ellos. Pero lo bonito es eso, que el Señor penetraba a sus lugares, pero no pecaba. Él era influencia en ese lugar. Eso era la gran diferencia. ¿Ya? Él alumbraba como antorcha en la casa de Mateo, o en la casa de Zaqueo, o en la casa de María. Cuando conversó con la prostituta, esa que venía, que la querían apedrear, ¿qué pasó ahí? Todo el mundo quería, así hay cristianos hoy en día, quieren tirarle piedra a todo el mundo y matarlos y acabarlos. Pero Jesús, ¿qué le dijo? La ministró y aplicó lo que dice Judas ahí. Él no quería las prendas de esa mujer porque estaban manchadas de pecado, de adulterio. Pero sí quería el corazón y el alma de esa mujer para que fuera salva. ¿Sí ve la diferencia? Pongámonos de pie, queridos hermanos. Oh santo, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica, oh Dios. Santo, santo, santo. Incline su rostro, por favor. Yo siento aquí un amor especial en este lugar. Un amor, queridos hermanos, literalmente un amor especial que me fortalece. Un amor maravilloso de Dios. Y yo creo que es un amor que Dios siempre quiere derramar, no solamente sobre este edificio, sobre esta plataforma, no. Un amor que quiere llegar a nuestros corazones. Cierre sus ojos, por favor. Yo le pido que se concentren unos minutitos nomás con el Señor antes de salir de este recinto y reflexione sobre esta palabra predicada, por favor. Oh santo, mi alma te alaba, Señor, y te glorifica. Dios quiere hacer cambios, así como muchos años atrás el Espíritu de Dios se paseaba sobre esta ciudad y esta nación, de donde salieron grandes hombres, tremendos predicadores y hombres de fe, como Carlos Spurgeon, como Juan Wesley y tantos otros, tantos que no se quedaron en la comodidad de su casa o de su iglesia, sino que salieron a otras naciones a predicar. Porque era tan fuerte lo que el Señor estaba haciendo en esta nación, que muchos de ellos pensaron de que era injusto estar recibiendo lo que estaban recibiendo de Dios y no compartirlo en otras naciones. Y fíjese que más o menos por ahí fue como el Señor comenzó a ministrar mi corazón para que este ministerio se llamara Bendiciendo a las Naciones. Dios quiere usarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres hacer algo maravilloso con nosotros. Querido hermano y hermana, Dios quiere usarte. Pero Él quiere comenzar en tu entorno. Él quiere
no llevarte a la China cuando todavía hay cosas incompletas en tu casa. Él quiere que comiences a ministrar primero en tu casa, los tuyos. No hay otra mejor manera, más fácil y también más difícil a la vez, que ministrar a nuestra propia familia. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer maravillas. Antes de su retorno, Él quiere bendecir esta ciudad. Quiere bendecir esta nación, Gran Bretaña, las Islas Británicas. Yo creo profundamente eso. Y ayer el Señor me lo confirmaba. Yo decía, Señor, es un sueño muy lejano. Quizás nunca se va a cumplir lo que pasó en la época de Juan Wesley o de Carlos Spurgeon aquí en Londres. Pero ayer el Señor me decía, no, todo es posible conmigo, hijo. Y ayer me acordaba también de esa profecía de hace algunos años, que yo quiero recordárselas, queridos hermanos. Algunos son nuevos en esta congregación, pero hace años atrás Dios puso una profecía en mi corazón y decía que Él iba a levantar una generación de este lado, decía, una generación latina del este de Londres, del lugar más pobre de la ciudad, para bendecirla, para bendecir esta ciudad. Y al poco tiempo el Señor me confirma llevándome a la casa del Parlamento y me decía, hijo, aquí voy a tener hijos latinos en la casa del Parlamento. Y después pasan los meses y el Señor me permite en su sabiduría y en su gracia llevarme a la oficina del primer ministro, el único pastor latino que ha visitado la oficina de un primer ministro. Y el Señor me decía, hijo, ora en este lugar, porque yo quiero hacer grandes cosas y quiero bendecir esta nación con aquellos que yo he sacado de tierra lejana. El Señor me confirmaba una y otra vez. Así que es posible, querido hermano, de pronto usted no, pero quizás tu hijito, tu hijita, el Señor va a hacer grandes cosas en esta ciudad con él o con ella. De pronto no será tu hija o tu hijo, pero serán los hijos de tus hijos antes de que el Señor regrese. Y por eso ayer yo recordaba con gozo cuando sentía una presencia formidable del Espíritu Santo en el estadio. Señor, ni la emoción del gol, ni el mejor equipo del mundo jugando acá, ni el grito más grande de emoción a través del deporte puede tener una experiencia como la que estamos teniendo nosotros en Wembley, bendiciendo esta ciudad, clamando por esta nación. Y de pronto el susurro venía a mi oído y me conectaba espiritualmente con el Señor y me decía, recuerda, hijo, la profecía que te di hace varios años atrás. Yo soy Dios el que he hablado. Aleluya. Por eso esta palabra de exhortación para la iglesia, querido hermano y hermana. Oye, en nuestra casa tenemos un redil, tenemos una hija, un hijo, unos hijos a quien bendecir. Papá, mamá, no te descuides con ellos. Ámeles. Ámeles. No es posible que hogares cristianos se estén resquebrajando por la falta de perdón entre los esposos, por tener corazones torcidos, siendo desleales con su cónyuge, cuando la gracia de Dios ha descendido sobre esas casas para bendecirlas. No es posible que tomen actitudes hombres y mujeres que dicen ser de Dios para endurecer sus corazones y decir, hasta aquí ha llegado este matrimonio, cuando tú no decides, eres Dios el que lo decide. El creador de la casa. Esa falta de sensibilidad, esa falta de humillarnos delante de Dios y reconocer que fallamos.
esa falta de perdón en la alcoba. ¿Cómo va a bajar la presencia de Dios en su casa, por Dios? Si tú le estás cerrando la puerta al Espíritu Santo. ¿Cómo no haber un corazón arrepentido? Ahí estaba lo que tú pusiste anoche de Carlos Spurgeon, el tema del arrepentimiento. O hablamos de fe, o hablamos de conocimiento de la Biblia. Oh, claro que sí. Sabemos mucho los cristianos, pero a la hora de ser hacedores de la palabra nos quedamos cortos. Qué vergüenza con Dios. Qué vergüenza con Dios. Aquí tienes, vaya bajando, que ahí está las palabras que pusiste de Carlos Spurgeon. Qué vergüenza con Dios. Queremos abrazar al mundo y conquistar al mundo. Pero el terreno que nos ha dado Dios para bendecir, lo tenemos abandonado. No le abonamos. Y ahí está lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo: Hoy se están validando cosas que para mí son abominación. Hay ministros de Dios, hay cristianos que están aceptando el pecado dentro de sus casas, dentro de su entorno, y no hacen nada por decir: eso es pecado, basta. Todo lo contrario, lo quieren validar. Validan la inmoralidad sexual, diciéndole a la pareja: vaya al juzgado y cásese. Y con ese papel ya no están más fornicando ni adulterando. Matrimonios aceptados por los hombres serán aceptados por Dios. ¡Qué vergüenza! ¿Con qué autoridad? Ese gran hombre, Carlos Spurgeon, escribió estas palabras. Me acordé de ese libro importante. Recién yo recibía un llamado para servir al Señor en Colombia hace muchos años. Y me dice el pastor: hijo, ¿tú tienes llamado? Sí, pastor, yo he recibido llamado para servir al Señor. Y me dice: hijo, lo felicito. Además de ponerme a barrer la iglesia, me dice: te voy a dar un libro de Carlos Spurgeon que se llama A mis estudiantes. Uno de mis libros favoritos para servir al Señor. Ese hombre escribió esto: si los pecadores serán condenados, al menos que salten al infierno por sobre nuestros cuerpos. Mire usted el corazón que tenía este hombre. Y si perecen, que perezcan con nuestros brazos en torno a sus rodillas, implorando porque se queden. Si el infierno ha de ser llenado, al menos que lo sea con nuestras exhortaciones, y que nadie vaya allí sin haber sido avisado y sin que nadie haya orado por esa persona. Wow, Dios mío. Carlos Spurgeon escribió esas palabras. Qué reto para los cristianos del siglo XXI. Qué reto. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a pesar de darnos una plataforma, oh Dios, para predicar tu palabra, Señor, y a pesar de tener conocimiento de la palabra, Señor,
nos quedamos cortos para aplicarla, Señor. Solo, Señor, en mis humildes palabras te pido, Señor, que en este lugar no haya nadie en estos momentos indiferente a tu exhortación. Y que por el contrario, Señor, haya una sensibilidad. Esa sensibilidad para conectarnos y hablar contigo en el Espíritu. Y no estoy hablando, Señor, de tener una experiencia emocional. No, es más profundo, Señor, lo que te pido. Que haya una verdadera relación, Señor. Que así como decían las hermanas que quedaron impresionadas con la iglesia allá en España, que lo sienta el joven, que lo sienta la joven, que sienta que hay una presencia divina en medio de tu misericordia y amor. Pero que también lo sienta el jefe de la casa, que lo sienta la hermana, que haya un sentir y un deseo, Dios, de anhelar esa presencia, Señor, de buscarte de verdad, no de luchar por esa perfección, sino de buscarte, que haya deseos profundos de buscar una intimidad contigo, Dios, orando en el Espíritu Santo. Porque al fin y al cabo, Señor, la perfección solamente tú la das. Tú eres el que perfecciona la iglesia, no es el pastor. Eres tú, Señor, el que nos perfecciona. Oh, Espíritu Santo, muévase, Señor, en este lugar. Mire, Dios quiere derramar ese amor. Y si tú lo has sentido alguna vez o lo has estado sintiendo, lo estás sintiendo ahora, Dios quiere derramar mucho más amor en ti. Especialmente en aquellas personas que están sintiendo esta oración que yo estoy haciendo en el Espíritu y que saben que se han quedado un poco atrasadas con esa tarea de una entrega total al Señor. Y eso les ha estado machacando acá en su mente y se sienten culpables y a veces no sienten o no saben cómo salir de una vida cristiana mediocre. Y Dios quiere hacer grandes cosas. Primero, quitarte ese sentimiento de frustración y de culpa. Y segundo, Dios va a abrir la puerta para que tú te lances, para que puedas tener esa intimidad y esa libertad con el Espíritu Santo. Si usted es esa persona, yo le invito a salir ahora mientras cantamos este coro. Gracias, Jesús. Pero te invito a salir rápido, rápido. Recibe de la presencia de Dios, del amor de Dios. Dile: Señor, yo quiero, Señor, ser envuelto por ese amor que sale de tu santo trono, Dios. No sé cuántas personas están en el internet en esta hora, pero hay personas que están recibiendo una bendición tremenda a través del internet. Gracias, oh Dios. Oh sí, Señor. Haz llover,
Gracias, Jesús. Mi alma te alaba. Mi alma te adora, oh Dios. Oh Dios. Gracias, Padre. Toca, Espíritu Santo de Dios. Aquí hay corazones listos para recibir, oh Dios. Santo, mi alma te alaba. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. El amor de Dios es el amor de Dios. Permita que haya un fluir del amor de Dios. Ese amor es suficiente para sanarte, para perdonarte. Ese amor es suficiente para llevarte a otro nivel. Aleluya. Reciba. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Tú tienes autoridad, Espíritu Santo, en este lugar. Santo. 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 Llena, Señor, llena, llena. Llena, Señor. Llena estas vasijas, oh Dios. Llénalas de tu santa presencia, oh Dios. Oh, llénalas, Señor. Pon las manos así, hijo, reciba. Padre, este varón recibe. Padre. Padre, gracias, Jesús. Recibe. Abre las puertas del cielo. Recibe, hijo. Gracias, Señor. Llueve. Llueve, Señor. Llena, llena, llena. Levante las manos, hermano. Levante las manos. Dios te da algo especial en esta tarde, hija. Hay un plan, un propósito. Reciba, hija.